Hola, ya estamos listos para empezar la clase. Normalmente ya saben que la clase de hoy es la clase de la profesora Roseli Garay, quien es profesora responsable de CPG, así que yo creo que me hizo una introducción en la primera clase, introductiva, así que ya saben quién es, académica de la Facultad de Ciencias Forestales, y ha trabajado en numerosos proyectos sobre viviendas de emergencia. Así que la responsabilidad del tema de la vivienda de emergencia, la habitabilidad transitoria y todas las problemáticas relacionadas a eso. Y quería comentarles un poco, ya lo comenté la semana pasada, pero solo para hacer un poco la continuidad y para que vayamos entendiendo la lógica de la del CPG, que la primera etapa era una etapa un poco de conceptualización del riesgo. Entonces la idea era acomodar las nociones más importantes, los conceptos más importantes. Y ahora vamos a pasar a una etapa más bien de tratar de darle soluciones. ¿Cómo hacemos ahora para reducir el riesgo? Si ya estamos empezando a tener conceptos y imágenes más claras, ¿cuáles son las claves, las herramientas que están en las diferentes disciplinas para poder dar respuestas a los riesgos de esas personalidades? Entonces, la tengo que regresar. Buenas tardes. Bueno, Miguel ya introdujo el tema sobre la vivienda de emergencia. Hay cosas que me gustaría comentarles, ojalá lo hacemos, por lo menos a dejarles algunas nociones de qué tan amplia es la problemática que está detrás del tema de la habitabilidad transitoria. Entonces, vamos a ver algunos conceptos que es importante que entendamos. Partimos por esta habitabilidad transitoria. ¿De qué estamos hablando cuando nos referimos a este término? Yo creo que lo más importante que hay que decir acá es de que la primera definición de base que se requiere establecer cuando estamos frente a condiciones de desastre es si las personas deben ser movilizadas o no desde su lugar de origen. Y en base a esa movilidad se genera también una situación de si, en caso de que se tenga que movilizar desde su lugar de origen, si esa habitabilidad que se está provocando es permanente o va a ser solamente por un periodo de tiempo. Y es precisamente hacia allá, hacia donde apunta el poder definir ese espacio de tiempo que hablamos de habitabilidad transitoria. Entendiendo que tras la ocurrencia de un desastre se requiere definir claramente cuánto tiempo, ojalá se pudiera establecer a priori, pero hasta ahora no es así, pero cuánto tiempo las personas van a estar en esa condición de permanencia transitoria en un lugar que no es su propio lugar. Vamos a ir viendo durante la clase para que les vaya quedando más claro. De repente estamos hablando solamente de días, pero también podemos estar hablando de meses y también de años. Y todo bajo el contexto de habitabilidad transitoria. En espera de una solución definitiva para su hábitat. Después estamos hablando de habitabilidad bajo estándares. Nosotros en nuestro país hemos trabajado bastante poco en este campo. ¿Sí? A nivel internacional hay muchísima información, a veces abruma la cantidad de información y la cantidad de términos y de conceptos que están contenidos en estos estándares. No solamente para el tema del desastre, sino que en realidad en todas las disciplinas en las cuales hoy en día trabajamos, sabemos que nos estamos rigiendo por una inmensa cantidad de estándares. Esta área del saber no está lejos de eso tampoco. Y lo importante es poder dimensionar cuántos de esos estándares realmente nosotros necesitamos acoplar a lo que vamos a hacer y ojalá de manera preventiva. Estamos hablando también de hacinamiento y riesgos. En este contexto de la ocurrencia de desastre, cuando las personas son movilizadas, fundamentalmente cuando son movilizadas, están mucho más expuestas a situaciones de riesgo post-desastre, de los cuales también las políticas públicas y también las planificaciones que se hagan deben tomar en consideración a la hora de decidir qué se hace respecto a la protección de las personas, porque al final del día lo que más nos preocupa, lo que más nos interesa es la protección de las personas tras la ocurrencia de un desastre. Por lo tanto, el definir que el nivel de hacinamiento y también el nivel de riesgo al que puedan estar más expuestas todavía las personas es relevante.
alerta de tsunami. Voy a tomar esa situación. Hoy día en las zonas costeras, con un terremoto sobre grado 7, alerta de tsunami y la gente es evacuada hacia zonas más altas. Hasta el momento no tenemos definición respecto a si esas personas van a estar en un refugio o van a estar solamente arriba del cerro esperando que se baje la alerta. Hoy día, la mayor parte de las soluciones están implementadas solamente con la evacuación, pero nada más. Entonces, hay también ahí amenazas que tienen que ver con el hecho de que las personas estén a la intemperie. También, dentro del mismo ámbito, es conveniente introducir el concepto de construcción sustentable. ¿Qué entendemos por una construcción sustentable? ¿Con qué forma nosotros podemos resolver el problema asociado a la habitabilidad transitoria en ese sentido? Vamos a ver algunos ejemplos y ustedes solo se van a ir dando cuenta de que el pensar de esta manera podría llegar a ser consecuente, o sea, conveniente para los distintos países, de manera que pudiéramos invertir o gastar menos en soluciones que no tienen este concepto de sustentabilidad. En concreto, la vivienda de emergencia, y lo van a ver, en la mayor parte de los países no está delimitado a un solo tipo o a un solo estándar. ¿Ya? Hay múltiples soluciones que están bajo la denominación de viviendas de emergencia y todas ellas responden de manera dinámica a las posibilidades de implementación desde los distintos niveles de desastre. Por lo tanto, lo primero que les tengo que decir respecto a las viviendas de emergencia es que ustedes tienen que dejar de pensar en una vivienda de emergencia como una solución única, con un tipo de materialidad y bajo una sola concepción. ¿Ya? Sí, vale mucho la pena de que conversemos y definamos que tienen que haber criterios técnicos mínimos en relación a eso. Y de qué manera esos criterios técnicos mínimos de la vivienda de emergencia se vinculan con la vivienda social. Y respecto a eso, particularmente con el acondicionamiento de él. Bueno, eso solamente como a fin de introducir algunos términos y avanzar hacia algunas miradas más internacionales de lo que está ocurriendo. Y les quería mostrar esto, que es una primera aproximación que hago respecto a organismos y organizaciones internacionales muy fuertes, muy multidisciplinarias también, en relación al tema de las viviendas de emergencia y a los asentamientos en emergencia, que es esta organización, por ejemplo, que se llama Global Shelter Cluster, que hace obviamente un recorrido muy amplio por todo eso que nos ha convocado durante el CCG con la ocurrencia de desastres. Todo lo que está a la mano izquierda está hablando de lo preventivo, de lo que nosotros deberíamos tratar de abordar antes de la ocurrencia de un desastre. Dentro de eso, evidentemente, está el tema de dónde se pueden instalar conjuntos transitorios de emergencia, por ejemplo, quiénes deberían actuar en ese campo. Y fíjense que hacia la derecha, una vez ocurrido el desastre, el Global Shelter Cluster fija la atención en algunos componentes principales. Está el agua, ¿ya? Como un tema súper potente y que está indicado para esta organización, el que debe satisfacerse con requerimientos básicos y fundamentales para las personas, y lo centran en el agua, también lo centran en la vivienda, ¿ya? La vivienda de emergencia, agrega la protección, ¿cierto? Y hacia arriba ya casi no veo, efectivamente pasa eso, porque es difícil la lectura. Respecto a eso, en esta organización han desarrollado dos líneas fuertes de aproximación hacia la ayuda internacional frente a condiciones de desastre. Dos líneas que en realidad en Chile felizmente no nos coinciden las dos, cosa que sí pasa en otras partes del mundo. Una línea tiene que ver con la ocurrencia de desastres naturales, de ayuda a la emergencia, a los gobiernos locales tras la ocurrencia de desastres,
Pero también hay otra línea muy importante que tiene que ver con la ayuda frente a conflictos internacionales. Como por ejemplo lo que está ocurriendo con Siria, que por ahí más adelante les voy a mostrar algunas imágenes. ¿Ya? Aquí está delimitado, ¿cierto?, el tema de lo que es la parte de preparación a la que apunta esta organización internacional y que establece claramente el tipo de ayuda que prestan hacia los distintos gobiernos y además establece que los gobiernos que se acogen a esta organización están dispuestos a brindar la protección mínima necesaria que está establecido, ¿cierto?, dentro de esta organización hacia las personas que están en una situación de riesgo. Y establece de manera bastante explícita de qué se trata esa protección. Incluye, por supuesto, el tema de las viviendas. Al abrir el espacio, ¿cierto?, de cuáles son estas instituciones, nos encontramos con que, por ejemplo, para el tema específico de las viviendas de emergencia, no está dicho en realidad un estándar mínimo en términos de calidad de la vivienda de emergencia. Pero sí está dicho y está asociado dentro de distintos documentos la necesidad de cubrir algunos requerimientos como kit de emergencia que incluye, por ejemplo, una carpa. ¿Ya? Y cuando uno busca la información respecto a la carpa, se encuentra que está asociado a una especificación de norma de calidad ISO a nivel internacional, queriendo indicar que no es cualquier carpa, sino que es bajo la connotación de una carpa que resista condiciones térmicas bastante complicadas. En ese ámbito, pero da absoluta libertad, por ejemplo, de construir viviendas de emergencia con los materiales locales que estén disponibles a nivel mundial. Pero ello se abriría alguna lista de esos materiales para que los conversemos un ratito más. Y esa parte la vamos a volver a tocar de nuevo en relación a la influencia que esta organización internacional está teniendo. No es una organización que lleve demasiado tiempo funcionando, está desde el año 2006, pero han tenido un impacto internacional bastante grande. Nos van a aparecer algunos datos en relación a eso más adelante. Otra de las organizaciones mundiales que también tiene bastante vinculación y que hace mención en temas de los asentamientos humanos transitorios es el proyecto Esfera. Juliet se nos subió el proyecto Esfera, el manual de Esfera para lectura complementaria y por favor tómenselo en ese término porque el manual del proyecto Esfera tiene 450 páginas. ¿Ya? Así que como también no se fijé, no lo tomen como lectura obligatoria por ningún motivo. ¿Sí? Pero sí conozcan, tienen la curiosidad, claro, así que conozcan que este proyecto también tiene alcances bastante significativos en relación a todo el tema de la gestión de riesgo de desastre. Y dentro de este proyecto, hacer mención que existe un capítulo que habla de las normas mínimas sobre alojamiento, asentamiento humano y artículos, se denomina artículos no alimentarios, ¿ya?, que aborda el tema de cuáles son los requerimientos que se debería contemplar y en este caso, en el proyecto Esfera, tiene ciertas similitudes en relación a esto, pero les quiero comentar también que a nivel internacional tienen un nivel de cuestionamiento. Ellos convocaron a distintos ONG y organizaciones internacionales muy importantes para la confección de este manual y tratan de establecer algo como ahí está y cada país lo toma en la medida que se le calce las piezas o lo puede acomodar a los requerimientos que hay. Y como les digo, no ha sido tan fácil la incorporación a los distintos países, precisamente porque el peor problema que hay en este campo es hacer un traje exacto, es decir, tratar de establecer un traje a la medida para que cumpla los requerimientos de los distintos países bajo una multiplicidad enorme de posibles desastres y también de cuánta gente pueda estar involucrada en esos desastres es un tema muy
nuestra comisión de riesgo de desastre hemos conversado varias veces respecto a esto, porque cuando se produce un desastre y sabemos que estamos en una zona de riesgo, o en un área de riesgo, como fue el caso de Chaitén, como fue recientemente también, sigue siendo el caso de Valparaíso, lo recomendable sería movilizar a la gente de ahí, porque están en una situación en la que no se pueden permanecer. Sin embargo, leyendo y haciéndonos cargo de lo que ha pasado también a nivel institucional en muchos ejemplos, la gente tiende recurrentemente a volver al mismo lugar. Entonces, hay muchas recomendaciones en este sentido, en estas organizaciones y estas experiencias que se van acumulando desastre tras desastre, que están indicando que lo que más conviene es tratar de involucrar en la planificación, involucrar en las soluciones a las personas afectadas. No funciona y no sirve cuando los gobiernos simplemente establecen una disposición normativa que dice que la acúese a las personas, porque igualmente vuelven al mismo lugar. La experiencia que nosotros estamos viendo en Chile se repite en otros lugares. Y también, para que vean que el problema también se vuelve más complejo, cuando estamos hablando de soluciones de emergencia, tenemos, aparte de la necesidad de movilizar o no, también está el problema de cuando las personas están en un lugar y se les quiere entregar una solución, es importante establecer si el sitio donde está la persona es propio o no, o es arrendado, estoy hablando del sitio, o si se trata de una vivienda y esa vivienda es arrendada, si se va a reparar la vivienda o no. Estoy hablando de la base legal de la propiedad del inmueble para poder responder frente a la emergencia. Ese es un caso recurrente y típico que atrasa, retarda absolutamente las soluciones a la hora de responder en sitio propio, ¿sí? Cuando se requiere movilizar a las personas por una situación más compleja de riesgo y hay que armar estos conjuntos transitorios de vivienda de emergencia, denominados campamentos, aldeas o asentamientos provisorios, también hay otras complejidades por las cuales hay que tratar de ir respondiendo. Ahí, para que vean qué tan distinto puede ser. Al principio, la mayor parte de las veces se parte por una condición de no desplazar, ¿ya? La gente puede permanecer en el mismo lugar, pero al ir analizando y como las cosas se van complicando, empieza a pasar eso que ustedes ven ahí. Hay que desplazar, o es posible, como yo decía antes, tratar de responder respecto a este tema en el mismo lugar, pero empezamos con problemas de reparación, o de reconstrucción, o solamente mejoras, y todo eso implica hacer, por ejemplo, encuestas para poder arrastrar a las personas, etc. Y eso nos va llevando en un sinfín de días y días y días que hace que el problema no se resuelva en el corto plazo. Y esto es experiencia internacional también. O sea, cuando uno piensa cómo es posible que pasen, no sé, 2 meses y las personas todavía no reciben una vivienda de emergencia, están en un albergue, en la casa familiar, con otras soluciones, tiene que ver con eso. Y por lo tanto, toda esa fase previa es posible de mejorarla y planificarla, ¿ya? Es decir, si nosotros hoy día propusiéramos una instancia de resolver problemas que tienen que ver con el ordenamiento territorial, áreas de riesgo que no se pueden ocupar, planificar previamente cuáles podrían ser los lugares a los cuales se podría acceder para tener disponible en caso de emergencia. Lo único que tenemos hoy día desde lo legal en ese sentido es un tema de la vinculación de colegios o gimnasios a veces, que todos los municipios por obligación tienen que entregar al gobierno información respecto a cuáles podrían ser los albergues, qué colegio está asignado de albergue para este año, ¿ya? Para en situación de que se requiere. Es todo, ¿ya? Pero ese colegio, para poder habilitarlo para una emergencia, se demora por lo menos 24 horas en sacar la sala, la silla, habilitar todas las dependencias. Y cuando las personas necesitan por emergencia salir del lugar donde están, esas primeras 24 horas son bastante importantes. Pero ahí después nos vamos a encontrar con una línea de tiempo. El problema se empieza a hacer cada vez más complejo. Si hay que desplazar a las personas, la generación de estos campamentos
aplicación de esos campamentos va a implicar que las personas vivan en viviendas de emergencia, ¿cuánto tiempo? ¿Un año? ¿Unos pocos meses? ¿5 años? ¿O de por vida? Porque en nuestro país, y esto también, como les digo, son experiencias que se repiten afuera, los asentamientos, estos campamentos de emergencia tienden a permanecer a través del tiempo. Se quedan, se arriendan, se venden, etc. Estas son las normas que de la guía que se tengan que cumplir. Velar por retomar la normalidad lo antes posible. Ahora sí quiero abordar un poco más. Velar por satisfacer las necesidades esenciales de alojamiento, salud y nutrición. Eso es lo que, digamos, que está estipulado en los acuerdos internacionales, estipulado en estas organizaciones mundiales respecto a la gestión que se espera de los distintos gobiernos. Y sabemos que cada gobierno trata de dar cumplimiento a esto en la medida que puede y con los recursos a los que se pueda. Y esta parte en la que se espera que se empiece a avanzar de manera más rápida, planificar para proveer condiciones seguras de refugio desde el primer momento. Esa es una parte en la cual todavía estamos en bastante déficit. ¿De qué manera nosotros nos podemos adelantar a esta cosa de que cada gobierno recurrentemente un desastre tras otro, de poder planificar y prever qué es lo que puede pasar en las distintas regiones, en las distintas ciudades, en las distintas comunas, para poder ir haciendo un pequeño avance respecto a cómo se va a proveer estas condiciones. Consensuar las soluciones con los propios afectados. Evidentemente eso es difícil de plantear a priori y decir ahora le vamos a preguntar dónde quieren ir. No, pero sí se puede a través de las distintas organizaciones sociales que existen ir más o menos vislumbrando cuáles son las consideraciones que habría que tener en un momento dado. Evaluación, consulta y coordinación. Son como 3 palabras claves en esto para poder avanzar en cubrir los requerimientos. También el regreso al área de riesgo por desastre. Un gran tema, porque sabemos que hay situaciones en las cuales la recomendación sería no volver a un lugar cuando esto implica una reducción de riesgo muy grande y por lo tanto abordar el problema desde lo político para tratar de evitar los conflictos es fundamental, ir preparándonos en ese sentido. Los albergues como escuelas, por ejemplo, tenemos que considerarlo porque esto significa que son es como va en una línea distinta a lo que es arriba, velar por retomar la normalidad. No es lo mismo que se toman estas escuelas por mucho tiempo, estamos lejos de esa situación. Edificios acondicionados previamente pueden ser soluciones que podrían pensarse en implementar. Bueno, solamente no puedo. Vamos a ir viendo de medio algunas situaciones que las hemos escuchado, las hemos visto a nivel mundial. Tenemos el caso de Haití, uno de los auxilios que ha prestado la organización Global Shelter Cluster, no solamente ellos, sino que muchas organizaciones mundiales han ido en auxilio hacia Haití, dado que el nivel de desastre que ahí se tuvo fue gigantesco. Ahí está hablando de 1,5 millones de habitantes que fueron desplazados a campamentos y bueno, al final, después de 5 años, las noticias que se tienen hasta ahora, esto lo traje de una página de España, ¿sí? Quedan menos de 100.000, ¿ya? Y más del 90% de estos escombros que se generaron en la ciudad ya han sido retirados. Y quiero ir introduciendo una temática que es relevante que la vayamos incorporando, internalizando, que tiene que ver con cómo las respuestas consideran a las personas discapacitadas. En estadísticas nacionales se hablaba de 800.000 personas que vivían con discapacidad en Haití antes del terremoto. ¿Ya? El gobierno estimó en 300.000 personas que resultaron heridas en el desastre. La mayoría experimentan discapacidades a largo plazo. Voy a dejar el tema ahí tratado por algo. ¿Ok? Bueno, esto me va a costar más leer el detalle, pero ahí solamente por mencionar uno de los organismos internacionales que más ha trabajado en este campo en handicap internacional y que ha hecho también aportes significativos que es interesante rescatar en relación
atención al manejo de las discapacidades de las personas que fueron afectadas en el caso de Haití. Aquí está, también desde la perspectiva de Estados Unidos, la mirada que se hace, el ir en auxilio hacia las personas con discapacidad. Yo, buscando información en algún momento, hace mucho tiempo atrás, tras el huracán Katrina, me sorprendí, no me sorprendí, pero hice una reflexión respecto a esto, porque me llamaba tanto la atención que en Estados Unidos, tras el huracán Katrina, habían habilitado estacionamientos grandes con motorhome. Y en los motorhome habían instalado a las personas que estaban en dos condiciones, con discapacidad y también gente de la tercera edad. Motorhome, de esos que cualquiera de nosotros envidiaría tener para hacer un viaje al sur, de un nivel de equipamiento increíble, pero claro, eso como una solución de emergencia. Al principio, como les decía, me sorprendí de ver, wow, o sea, ojalá nosotros pudiéramos contar con equipamiento de ese nivel y diferentes situaciones de emergencia. Pero después de irme dando cuenta por qué estaba eso, llegué a esto, a que existe una ley en Estados Unidos con respecto a la discapacidad del año 2007 que hace que, efectivamente, los refugios que se implementen para las personas con discapacidad tienen que cumplir con ciertas disposiciones legales mínimas. En Chile, respecto a esto, sí, respecto a compromisos de cumplir desde el punto de vista de la salud para las personas discapacitadas, pero desde la administración del refugio, nada. No vamos a alcanzar a estar leyendo simplemente todo, así que es información que me va a ir quedando a ustedes en relación a esto. Solamente reforzar la idea de que estos refugios que son inapropiados vulneran los derechos de las personas, están establecidos por ley en el caso de Estados Unidos. Sería interesante, con las personas que hemos conversado, que son vecinales, de hacer una revisión de las disposiciones legales que Chile rigen respecto a esto y que de eso se cumple realmente desde estas condiciones. Porque tenemos que pensar que frente a los desastres, efectivamente las personas son atendidas desde el punto de vista de la salud tras la emergencia. Pero ¿qué pasa si quedan discapacitadas? ¿Cómo se les cubre esos requerimientos respecto a refugios provisorios o transitorios? Más información sobre lo mismo, pueden ir leyendo todo lo que ahí se dice, pero pensando, por ejemplo, en estos campamentos, cuando nosotros llegamos a pensar que las personas que están ahí, no necesariamente son campamentos de la Cruz Roja, sino que son los campamentos que se establecen en muchas partes del mundo con carpas para proteger a las personas de la intemperie, y que se piense respecto a cómo vulnera los derechos de las personas discapacitadas. Y esto también quiero decir que de lo que ahí aparece, el acceso limitado a los servicios y a la información, estábamos comentando antes también respecto a la vulnerabilidad, la necesidad de que las personas estén informadas de lo que está pasando, no que solamente se les ponga en un lugar ahí y estén pasando otras cosas alrededor de ellos, pero ellos no están informados de qué está pasando y cuáles son las planificaciones que se están haciendo para ellos, pero sin su participación. Es importante, esas son señales que se repiten, contestando también está ahí atrás. Desarrollamos un proyecto Fonder, dentro del proyecto Fonder se hizo una tesis de magíster que hablaba de aspectos de vulnerabilidad social relacionados a la habitabilidad, que la desarrolló una alumna de un magíster, y que precisamente nos traía información de vuelta haciendo encuestas en distintos campamentos que se instalaron en Chile, que una de las cosas más relevantes que las personas echaban de menos y necesitaban en relación a su diario vivir era la necesidad de los servicios de género, que en los campamentos y en los albergues muy deficitarios y que se ha ido algo mejorando a través del tiempo. Coincide de cierta forma con eso. No lo voy a leer, obviamente no lo vamos a analizar a recorrer todo, pero son indicaciones de aspectos que tienen que ver con cosas que deberían estar cubiertas en el área de lo que son viviendas de emergencia para pensar en la discapacidad. Por ejemplo, los anchos de puertas, los accesos de las personas hacia el interior. Si se fijan mucho más adelante, si alcanza a llegar allá, incluso los prototipos de vivienda de emergencia que
nosotros desarrollamos no lo contemplamos. Nosotros hicimos una terraza en la parte anterior de la casa que tenía múltiples funciones, pero que tenía calor. ¿Ya? O sea, una vivienda de emergencia que incorpore el tema de la discapacidad es muy relevante en este país. Y era un poco la idea que yo tenía pensada, avanzar si es que aspirábamos a la ULA, cosa que ya no ocurre, por lo que veo ya las cosas. ¿Ya? Pero es una de las necesidades que hay, que son inminentes de resolver. Tipo cómo se abren las puertas, la altura de las mesas, porque quepan la silla de ruedas, etc. Muchos aspectos sobre eso. Lo que yo decía, por ejemplo, en el caso de los acuerdos de las organizaciones internacionales, tanto FEDA como el Global Theater, hablan de esto mismo, y se repite una vez otra vez, cuáles son los requerimientos que se deberían cumplir en términos de viviendas de emergencia, que sean espacios vitales cubiertos, adecuados según las condiciones del clima. Frecuentemente se vuelve a hablar de que el clima afecta, ofreciendo confort térmico, ventilación, protección, privacidad, seguridad y salud, permitiendo la realización de las actividades domésticas esenciales y de apoyo a su subsistencia. Y reforzar siempre la idea de la participación, la máxima participación de las personas afectadas respecto a las soluciones que se les puedan implementar. Aquí voy de nuevo a un poco una mirada muy amplia de lo que es Global Theater, donde han participado en muchas condiciones de desastre en muchas partes del mundo. Recurrentemente están presentes en esas dos líneas que decía. Hay la ocurrencia de un huracán o de un terremoto, y sobre todo en los países más desprovistos de ayuda humanitaria en todo el planeta. No están en Chile. En Latinoamérica solamente alcanzan hasta Salvador, Colombia, y nosotros no estamos. Tengo la duda y la inquietud de plantear por qué estamos. Porque no estamos y deberíamos estar, porque es una organización con una fuerza internacional tremenda y que está en 48 países y ha participado en el tiempo que lleva desde el año 2006 en 76 situaciones de emergencia, con toda esa vinculación de organizaciones humanitarias internacionales y más. ¿Ya? Ahí solamente diría una muestra de cuáles son estas organizaciones. A cuántas personas, hay un resumen cerca de cuántas han sido las personas que han participado en estas organizaciones y cuáles son las direcciones a las que se orienta. Ya les dije antes, hay una línea muy fuerte que tiene que ver con los desastres naturales, pero la otra línea muy fuerte es la ayuda a los conflictos internacionales, guerras, migraciones, etc. Esto lo quise tomar como uno de cientos de ejemplos de organización que existe al interior del Global Theater, como esto, que es un modelo que cualquier país lo puede tomar y sobre la base de lo que ellos tienen propuesto aquí, ir ingresando información que nos permitiría una guía práctica para la asistencia de viviendas de emergencia frente a desastres. Simplemente uno puede ir tomando esto como un modelo, ir completándolo y de esa manera ir dándose cuenta, haciendo el ejercicio de qué es lo que está ocurriendo en cada uno de los lugares donde se pretende dar una respuesta a estas características, estableciendo cuáles son las prioridades del kit de emergencia que se puede entregar, que es lo que ves a la derecha arriba. ¿Sí? Un ejercicio que la verdad ni siquiera nosotros, debo confesar, lo hemos hecho. O sea, nosotros como grupo de trabajo en el área de la vivienda de emergencia, nosotros entramos al tema por otras vías, no por esta. ¿Sí? Entramos, por ejemplo, a hacer análisis internacional de los tipos de vivienda de emergencia que se ofrecen en el mercado. Una línea distinta a través del estudio de patentamiento de vivienda de emergencia. Pero las posibilidades de materialidad con las que se puede trabajar son súper amplias. Fíjense que dice bambú, dice concreto, madera, etc. Es muy amplia porque
que al mirar desde esa perspectiva tan global es que no se puede imponer a los países costos asociados a las soluciones que se implementen en las emergencias. Bueno, yo creo que aquí solamente quería subrayar el hecho de que si bien es bastante amplio en las posibilidades de implementar, también establece dentro de este mismo modelo o guía para la emergencia que debe incorporar costos en relación a la instalación de la vivienda, cosa que nosotros estamos en una situación bastante precaria porque no se contempla y solamente se recurre en cierta forma a los voluntariados. Y eso nos deja en una situación bastante débil respecto a la planificación y a la organización. Bueno, ahí hay más datos y información relativa a este mismo documento, a este mismo modelo que yo mencionaba, que ofrece Global Center para que uno pudiera ir siguiendo una línea de trabajo. También comentar que esta misma organización internacional ha estado trabajando en el caso de los refugiados sirios o migrantes sirios, un problema que lamentablemente desde hace mucho tiempo y que implica cifras como las que aparecen ahí. Ha costado más de 230.000 vidas, 11,5 millones de desplazados y 4 millones de refugiados amenazados por la guerra o por el dominio del Estado Islámico. ¿Por qué mencionó el caso de Siria en relación a este tema que estamos tratando hoy día? Es porque estamos hablando a veces de niveles tan altos del requerimiento en términos de vivienda de emergencia, en términos de habitabilidad transitoria, que es imposible de abordar. Claro, a veces me paso yo una película de terror, ¿qué pasaría si en Chile de repente ocurriera un desastre de una envergadura tan grande que involucrara a poblaciones, a una gran cantidad de población? En el terremoto del año 2010 llegaron a cifras del orden de 120.000, 140.000 viviendas que se llegaron a requerir en el pic de demanda. ¿Sí? Pero miren acá, estamos hablando de 4 millones de personas que han sido desplazadas y han tenido que emigrar. ¿Cómo se responde de un país que más encima está en la resolución de conflicto? Entonces, esto es escuela, de cierta forma, de ver qué se hace, cómo se reacciona, cómo se procede, y pasan cosas positivas, como lo que yo mencionaba recién de Global Center o de otras organizaciones internacionales, pero también mencionar algunos aspectos sumamente negativos que uno observa en relación a la respuesta en esto. En la segunda fotografía que está agregada ahí, hay unas viviendas, unas carpas, que son de Arabia Saudí y que están ubicadas, y esto es para comentar también el hecho de importa o no importa el tener planificado previamente y disponer de alguna situación de conjunto transitorio de vivienda para una situación de desastre. Porque estamos pensando si podríamos hacerlo o no. Miren ese caso. Ellos tienen estas instalaciones disponibles para albergar a 3 millones de personas y no lo cogieron, un refugiado sirio. Se usa esa dependencia 5 días al año por los peregrinos de la. Eso significa que, tema religioso, pero son unas carpas, casi casas, fabulosas, ¿ya? Que perfectamente ocupan algo así como 20 kilómetros cuadrados de superficie y que perfectamente podrían haber recogido. Pero hay problemas, conflictos internacionales súper importantes. Se los puse ahí con la intención de hacerlos pensar en qué pasa no solamente en Chile. Nosotros podríamos decir, ok, hagamos un stop
pasando ahí hacia el caso chileno. ¿Sí? Y quise poner esto así como una especie de intermedio, porque cuando uno ve toda esa potencia y organización a nivel internacional y uno quiere como hacer la bajada, ¿qué tenemos en Chile todo esto? Y no quiero decir que no tengamos nada, hemos hecho algunos avances, pero son bastante precarios todavía. Y también repetir algo que escuché a Paulina Aldunce en algún momento, cuando ella hablaba de la resiliencia, porque yo esa misma palabra se la he estado escuchando recurrentemente a gente de la UNEMI, porque ellos también, no quiero pensar que es algo negativo, pero ellos también quieren que la responsabilidad de la ocurrencia del desastre sea un tema compartido con la ciudadanía. Es decir, que la ciudadanía también se haga cargo de que en caso de que ocurra un desastre hay algunas acciones que también pueden venir de ellos mismos. ¿Ya? Entonces, hay un diálogo que no está todavía tan maduro en nuestra sociedad. Por ejemplo, en el caso de Suecia, existe la obligación, la disposición de que en las casas exista un kit de emergencia que está establecido por ley y tiene que tener tal tipo de cosas. Y si esas cosas no están presentes, es factible que haya una multa. Y solo por comentarlo, pero ¿qué pasa si nosotros en Chile llegáramos a un momento que ese kit de emergencia que debiera estar en las casas y que pudiera contemplar a lo mejor una carta, sobre todo en las zonas costeras, donde la gente va a ser sí o sí evacuada hacia zonas de altura? Podría ser. Y eso resolvería de alguna manera el hecho de que la gente se va hacia las zonas, hacia los cerros de la altura sin nada. Podría ser simplemente una solución como de ese tipo, pero no está. ¿Ya? Lo que sí está pasando y que puede ser bastante interesante es que ONEMI en el último CICUR de hace pocos días atrás, yo no soy al CICUR, no pude ir, pero sé que ellos expusieron respecto a esta norma, la ISO 22320, que es la norma que está rigiendo en muchas partes del mundo y que el modelo en realidad, digámoslo, es bastante copiar y pegar desde España, de cómo se rige en este sentido la primera etapa de emergencia. Esta norma ISO no cubre nada de esto que no cubre en esta emergencia, pero sí respecto a la primera emergencia, las primeras reacciones, quiénes deberían actuar, cómo deberían ser las soluciones, etc. La articulación que también hace bastante falta y que es responsabilidad 100% de la ONEMI. Y ese modelo, según lo que yo entiendo de que ellos estén presentando esa norma en una reunión como esta, es porque está en camino a implementarse probablemente, o la intención por lo menos de implementarse a nivel de Chile. Lo otro también muy relevante que hay en este sentido es este proyecto de ley de gestión de riesgo de emergencia. Lo que puse ahí fueron algunas indicaciones que el grupo de la Comisión de Riesgo ingresó hacia el Congreso para tratar de aportar en el desarrollo de esa ley, pero en los dos casos, lo expreso, no hay especificaciones directas respecto a la vitalidad transitoria ni a la vivienda de emergencia. No da para eso, no son los alcances. Ahora sí vamos a ir entrando un poco más hacia este tema específico del caso nuestro y mostrarles a ustedes algunos avances que nosotros quisimos hacer en relación específica a las viviendas y a los tratamientos transitorios de emergencia. Mostrarles este proyecto que nosotros desarrollamos y también contarles por qué lo hicimos, terminamos en el año pasado, por qué lo hicimos trabajar en esto, porque nos damos cuenta de que el tema de las viviendas de emergencia estaba absolutamente sin ningún tipo de articulación desde ninguna parte, desde lo legal, ¿ya? Que fue el documento que Julián les subió a ustedes en el curso. ¿Lo leyeron? ¿Alguno lo leyó antes de la clase? ¿No? Muchas gracias. Bueno, por favor leanlo porque ahí se van a informar un poco más de cuáles eran estos alcances desde lo legal, el hecho de que las viviendas de emergencia no dependan del Ministerio de la Vivienda, sino que dependen del Ministerio de
hay un montón de déficits. Sí, que en serio léanlo porque está súper interesante y que hicimos el esfuerzo justamente de no subir un texto que sea un paper científico, sino de subir algo que tenga mucho que ver con la realidad chilena, porque son reflexiones que Rosemary publicó después del 27F y del análisis de las viviendas de emergencia en Chile, así que es súper relevante. El problema con las viviendas de emergencia, particularmente en Chile, está dado por dos vías. Una que tiene que ver con los PICs de demanda, por decirlo así, cuando ocurren situaciones de desastre. Y también con un requerimiento que es permanente en el tiempo por vulnerabilidad social, que es cubierto por las municipalidades, por el programa de viabilidad de FOSI, etc. Distintos organismos que actúan para proteger a las personas que están en extrema pobreza, por ejemplo, o que caen en alguna crisis de vulnerabilidad social. Esas dos situaciones. En el caso de la vivienda de emergencia, como ya decíamos, la responsabilidad en lo concreto es hasta ahora de ONEMI. Nuestra intención era apoyar, ¿cierto?, el desarrollo de lo que estaba pasando en Chile, hasta incluido el 27F, pero no con la intención de trabajar solamente para el 27F, sino que con la intención de desarrollar un estándar que estableciera criterios técnicos mínimos para las viviendas de emergencia en nuestro país. Dado que nosotros decimos que las viviendas de emergencia están como tierra de nadie, desde el control de la calidad de las viviendas que se entregan. Era así hasta hace poco tiempo atrás, y ahí les voy a ir indicando qué avances se ha logrado en este sentido. El hecho de que no existiera un estándar mínimo llevaba a que se entregaran viviendas de una calidad muy cuestionable, ¿cierto?, a las personas cada vez que tenían un desastre o cada vez que se presentaba una situación de vulnerabilidad. ¿Cuánto hemos podido mejorar esa situación? Y aquí hay que poner atención también en un aspecto que es fundamental, porque cuando uno revisa desde el punto de vista legal esto, nos damos cuenta de que por algo pasan las cosas. No hay nada que exija una cantidad mínima a la vivienda de emergencia desde lo legal. Hoy día, y bueno, se lo voy a mostrar, creo que la sea incluir ahí algo de lo que es el requerimiento técnico que hoy día ONEMI está poniendo, sí lo alcanza a agregar. Pero eso es una cosa puntual, voy a decirlo así, de la ONEMI de hoy día, de este gobierno. Pero desde la política pública, que trasciende a un gobierno en particular, sino que se convierte en políticas de Estado, estamos hablando de la necesidad de una ley. Y en ese contexto, nosotros, con el grupo que se trabajó en este proyecto, integrado por Nancy Feniger, el proyecto de la Universidad de Chile, Ricardo Tapia, el proyecto también de la Universidad de Chile, y Jorge Larena, sociólogo de la Universidad de Chile, nosotros cuatro, trabajando en estos temas, lo que hicimos fue desarrollar un reglamento que se lo voy a mostrar en algunos alcances mínimos más adelante, y ese reglamento se convirtió en un proyecto de ley que ingresó a la Cámara de Diputados, apoyado por 10 diputados de la República, como con la intención de fijar este estándar mínimo, y si lográramos que eso pase, podríamos pensar que va a trascender este requerimiento al estándar mínimo a los gobiernos y va a quedar un poco más en ese. Una pregunta, ¿la ONEMI no puede de manera autónoma fijarse en un estándar mínimo? Claro que lo hizo. Es lo que les voy a presentar en un momento. Hizo un requerimiento técnico, estableció un requerimiento técnico, pero el problema que se ve es que es porque está ese director, está este gobierno, y qué pasa si cambia la ONEMI, si va a cambiar, definitivamente, porque la ley así lo establece. Entonces, lo que está establecido hoy día, un nuevo director o nuevas autoridades pueden pensar de manera distinta respecto al requerimiento técnico que tiene. ¿Y el reglamento que usted dice que se ingresó a la Cámara de Diputados está dentro de la lectura o no? No, pero se me olvidó agregar un link donde ustedes pueden descargar todas sus publicaciones, ¿ya? Así que se las vamos a hacer llegar a través de ¿okay? Aquí está un poco el análisis
establezca un requerimiento de un estándar para la vivienda de emergencia, porque eso está en la línea del tiempo desplazado. Cuando ocurre la emergencia se produce primero, ¿cierto?, una primera evacuación. Se requiere algún tipo de refugio provisorio, por ejemplo, algo arriba del cerro, ¿cierto?, para evitar que las personas tengan la intemperie la primera noche. La habilitación de los albergues, que ya lo comentamos, son generalmente los colegios, y que no es tan bueno que sean esos colegios, podría desarrollarse otras propuestas relacionadas. Y recién entramos al tema de la vivienda de emergencia. Si ustedes echan a la memoria y han visto lo que ha ido ocurriendo en nuestros lamentables desastres, vemos que el tema de la vivienda de emergencia no es instantáneo. Queremos decir además que aún no está desarrollada en el país una capacidad de respuesta desde el mercado para responder a esto. ¿Sí? Después de eso viene la reconstrucción, y entonces estamos hablando de horas, semanas, meses, años. La ONEMI establece, ¿quién establece que, por ejemplo, las viviendas las entreguen techo? Porque yo tengo entendido que para el 27F, que yo, al menos una comuna de Colina, arrendó las viviendas, las medias, se arrendaron a la población. No sé si eso corresponde a la ONEMI o políticamente. Mira, yo pienso que aquí hay un tema de desarticulación que lo vemos también recurrentemente cuando ocurre un desastre, porque yo creo que es por el afán de querer ayudar. Si no es un caso que sea con algo, una connotación negativa, pero ocurre con mucha frecuencia que se sobrepasa los poderes del Estado a través de los voluntariados, ¿ya? Con ese afán de querer ayudar, lo mismo ayudante de la Universidad de Chile a través del FECH. Parten en estampida de ayudar a tratar de instalar vivienda de emergencia en lugares donde no está permitido instalarla porque hay que resolver rápido el problema de las personas, ¿ya? El caso concreto que se plantea yo no lo conozco, pero no pudieron haber casos. No, lo mismo es que yo estoy trabajando un poco en el tema y fui a averiguar el desafío en la como Chile, y es lo mismo, como que hay demasiada coordinación, no hay una forma de proceder ante ningún, no hay como un protocolo, entonces cada uno, como según su propia experiencia, empieza a intentar ayudar. Y tampoco uno puede como llegar y regalar directamente, porque también se haría, pero hay como un conducto mínimo que es como a través de la municipalidad y ahí que cada comuna se arregla como puede. Dígame. Cuando estuvimos con el subdirector de ONEMI, Víctor Orellana, dijo que el sistema chileno tenía una suma de capacidades, y eso significaba que como que supuestamente en cada localidad se haría, no sé, techo con la ONEMI, con las Fuerzas Armadas, con no sé quién. ¿Es tan real eso que yo creo que para la suma de capacidades? a mí me responde mejor el desarticulación, pero no, yo no creo que sea un problema de mala voluntad, sino que precisamente falta de planificación. De hecho, en el último evento del nombre lo estamos viendo, de que ya hay otros actores en relación al tema de las viviendas de emergencia, y eso ha hecho algún nivel de roce precisamente con el techo, ¿ya? Pero quiero llegar a ella para comentarle por qué. ¿Estamos? ¿Alguien más me quiere comentar algo? O avanza. ¿Usted quiere decir? Sí, digamos la ley como que es la vivienda de emergencia, se apoya en el interior con un estudio de vivienda, en la norma de vivienda o va a ser más bueno, yo creo que para ser bastante objetiva en eso, cuando ellos establecieron este requerimiento técnico, lo hicieron ver por distintas personas. De hecho, yo en algún momento lo vi y hice algunas observaciones, algunas quedaron, otras no, pero supe también de que ellos enviaron ese documento, pero de forma voluntaria, porque no hay temas normativos aquí en esto. Lo revisó la Dirección Técnica del Ministerio de la Vivienda, también hizo algunos alcances respecto a eso, y eso no significa que le quepa alguna responsabilidad legal a la DIT nacional, ¿ya? Pero ese requerimiento es bastante básico, si se lo voy a mostrar, ¿ya? ¿Cuáles son la cantidad de problemas asociados a la solución de viviendas de emergencia? Aquí hay algunos componentes. El problema es que necesitamos algo que cumpla estos aspectos que ustedes mencionan como sustentabilidad: aspecto económico, aspecto ambiental, aspecto social. Pero tiene que ser con un montón de cosas. Desde el punto de vista económico tiene que ser de bajo costo. Porque todavía nosotros estamos en el tema de que es una vivienda de
Distintas modalidades de soluciones se pueden dar, pero siempre está en la componente económica de una manera muy relevante. Al respecto, yo creo que es importante que les diga que nosotros, como equipo de trabajo, siempre planteamos la idea de, desde la Universidad de Chile, la idea de satisfacer los criterios técnicos mínimos a como llega al lugar. Es decir, si eso implicaba costos más altos, pues que fuera, pero para nosotros era gratificante, por ejemplo, el cumplimiento de confort técnico, porque sabíamos que las personas en una situación de desastre pueden pasar mucho tiempo, mucho más del que cualquiera quisiera, en esas mismas condiciones. Estamos hablando de años, de varios inviernos, pasando en condiciones bastante precarias. Por lo tanto, el establecer el criterio de cumplimiento de confort técnico apunta en esa dirección, a pesar de que los costos de una vivienda suban significativamente en relación a eso. ¿Ya? Cuando uno piensa en esto, piensa en, por lo menos desde la perspectiva mía y desde mi origen, yo soy ingeniero industrial y especialista en el área de las ciencias e industrias de la madera, por lo tanto yo siento que la madera es un material con el que podemos responder adecuadamente, no es el único, se pueden buscar otras soluciones, pero durante el desarrollo particular de este proyecto y de algunas otras instituciones anteriores en relación a esta misma materia, cuando uno busca otras materialidades también tiene que buscar rapidez y disponibilidad, y no en todos los materiales encontramos esa respuesta. Y además, podemos hacer una casa muy rápido en aluminio, por ejemplo, una estructura en aluminio, pero los costos no disparan, ¿ya? Ok. Ahí está un poco de lo que vemos desde fuera, lo que ha estado pasando con respecto a esta diapositiva, incluso desde la MEMI. Del año 2010, en el que vivíamos el típico caso de las mediados, que todos nos encontrábamos muy deplorables y que nos preguntábamos cómo es posible que se siga después de 60 años todavía entregando sin ningún tipo de viviendas, que se condicionan de desastre. Ocurrió algún nivel de mejora, según lo plantea la propia NEMI, en el abril del año 2014, que fue el caso de Valparaíso, se entregaron esas viviendas que aparecen ahí tan bonitas en el medio. Yo, la verdad, es que como soy especialista en el área de la madera, no espanté, porque ese tipo de tableros, pues un tablero USB, no se pueden exponer de ninguna manera a la intemperie a las condiciones que están ahí. Así que, para la prensa, y dicho por NEMI, esto era una solución casi brillante, con ventanas de aluminio, etc. Pero, como una especialista en la materia, el OSB no dura la intemperie. Y si ustedes van a ver ese material hoy día, después de un año o 2 años, o sea, un año de intemperie, les aseguro que está en pésimas condiciones si no se protegió. Además, la vinculación de un tablero USB con una ventana de aluminio es pésima solución, porque la madera es fuerte. Y lo que tendríamos que evitar aquí son las filtraciones de aire. La hermeticidad de la vivienda es un tema relevante desde el punto de vista del criterios técnicos, y eso no se da. Así que aquí lo que yo veo es que se aumentó el costo de la vivienda de emergencia de manera bastante significativa, pero la respuesta técnica no es adecuada. Y si seguimos hacia la derecha, lo que se plantea hoy día en junio del 2014, y quiero decir también, no quiero ser desagradecida al decir esto, porque yo creo que sí, efectivamente hay un esfuerzo, pero hay un esfuerzo técnico. Estamos en junio del 2014, y quiero decir que nuestro prototipo de vivienda de emergencia que nosotros generamos y que tiene todas las variaciones y todos los componentes, no está presente en esto, porque detrás de este problema también hay un problema muy grande de mercado. ¿Ya? ¿Quién se hace cargo de proveer vivienda de emergencia en el país? Al año 2010 la respuesta era de 600.000 pesos, costo de una vivienda, o sea, el precio que se pagaba por una vivienda de emergencia. Hemos ido aumentando, y ya les voy a mostrar una tabla que tengo más adelante, pero hoy día estamos hablando de 3 millones de pesos. Entonces, es probable que hoy día el mercado tenga más interés en reaccionar. Les voy a dar algunos ejemplos más adelante, pero hay un tema de mercado. ¿Quiénes son los proveedores? ¿Quiénes deberían ser? ¿Ya? Aquí estamos viendo que el problema existe y persiste a través del tiempo, sin estos criterios técnicos, sin requerimientos de habitabilidad establecidos por los organismos del Estado, y la respuesta es siempre a la reacción. O sea, ocurre un desastre, ¿quién puede fabricar viviendas de emergencia? ¿Ya? Y empieza a haber algunos pocos proveedores por aquí y por acá, pero no hay algo que esté planificado, organizado a través del tiempo respecto al tema de los proveedores. Y nuestro país es particularmente largo. ¿Ya? Es
impensado, pero ocurre, que nos traslademos con viviendas de emergencia desde Santiago a Arica o desde Santiago hasta Colombia. Pero es lo que no hay una respuesta madura y suficientemente desde el mercado, y se requiere una respuesta con rapidez, con eficiencia y economía. Entonces, según el modelo que tenemos hasta ahora, aparentemente el precio de la vivienda tampoco ha sido necesariamente indicador de que mejore la oferta. A nivel mundial, también repitiendo un poco lo que ya habíamos estado hablando antes, la diversidad de soluciones que podemos encontrar es tremendamente amplia. Yo les comentaba que hemos revisado, ¿cierto?, patentes internacionales, y hay muchísimas tipos de vivienda es posible encontrar, desarrollar afuera, y algunas de ellas posiblemente uno podría decir, a ver, revisémosla como una alternativa para ser utilizada en Chile. Aquí en esta parte les quiero comentar el tema de la ULA, que obviamente que para nosotros es un ejercicio más que está haciendo NEMI respecto a la búsqueda de algo como esto. Yo me imagino que lo que a lo mejor esperan de que alguna genialidad aparezca de innovación en relación a las medidas de emergencia que se puedan ofrecer en el mercado con algún diseño y más atractivo, pero aumentando algunos aspectos, sobre todo en el ámbito de la cosa económica, ¿ya? Ojalá tuvieran que gastar menos y conseguir una solución más eficiente. Desde carpas, muchas situaciones de carpas, pero también viviendas como fabricadas con materias primas locales, con hojas de parra, hojas tipos de bambú, muchos tipos de bambú de los países asiáticos, viviendas de cualquier cantidad de materialidades bastante precarios y muy inseguros. Pero lo que uno tiene que también abrir el espacio es analizar el nivel de pobreza que existe en otras partes del mundo y que simplemente no se puede imponer que esas soluciones sean de mejor nivel. Mencionar algunas que son un poco más anecdóticas, que por ejemplo la del medio y la de la izquierda, esas son viviendas japonesas que se implementaron en 3 pisos en container, ¿ya? Casi un edificio, con una implementación increíble, ¿ya? Tienen hasta internet, con costos unitarios del orden de los 10 millones de pesos, ¿ya? Imposible pensar, en Chile también ha habido soluciones de alto costo vendidas como viviendas de emergencia, que han sido apoyadas con el presupuesto de privado y han llegado a algo así como 8 millones de pesos. Recuerdo alguna charla que alguna vez Ricardo Tapia hizo en relación a eso. Esta de ahí, la que está aquí abajo, que es esa casita como de plástico, que aparece ahí, efectivamente es una casita, ¿ya? Desarrollada por un organismo internacional súper famoso que se llama SISMOA, y que ellos implementaron una vivienda de emergencia que se puede armar con ese diseño en 6 horas. Vale, yo pedí la cotización hace un par de años atrás, sí, 5 millones de pesos, ¿ya? Entonces, y además tiene algunos componentes como por ejemplo que desde el diseño puede ser una buena solución, pero desde el punto de vista de hacinamiento me parece pésimo porque es un compuesto plástico que en el hacinamiento no respondería para nada a criterios técnicos en relación a la resistencia al fuego. Altamente combustible. Podemos encontrar muchísima información respecto a distintos temas, distintas posibles soluciones, pero al final lo que hay que hacerse cargo es que las soluciones tienen que pasar por materialidades locales, porque la importación de esto también podría ocurrir en algún momento. Yo he pensado que los chinos en algún momento van a inventar alguna casita de cartón que es armarlo rápidamente y meternos a los hámsters adentro de la caja de cartón. Pero si nosotros no tenemos el cuidado, la precaución de que esto esté apoyado desde lo legal, sería el equivalente a que estuviera permitido andar en las calles en un autito de cartón. ¿Se entiende? Hay disposiciones mínimas legales para las características que deben cumplir los automóviles para circular en las calles. En el caso de las viviendas, también. ¿Ya?
Bueno, hay otras cosas que me las voy a ir saltando. Voy a solamente hacer mención al abajo. Falta un modelo que planifique, opere y fiscalice las cuestiones de administración de vivienda de emergencia. Eso no está. Los avances que hay en materia de lo que ha podido ir haciendo la ONEMI tienen que ver con este requerimiento técnico que ya he comentado, por ahí nos va a aparecer. ¿Qué hemos aportado nosotros en este sistema? Tenía que haber traído el documento, el libro, para haberse mostrado. Pido disculpas, se me quedó. Ya. Avanzó muy rápido, pero me comprometo a que el link llegue. Nosotros hicimos manuales de fabricación, embalaje, transporte, control de calidad, instalación y especificaciones técnicas. Todo lo que aparece ahí. Es decir, lo que sí fue validar prototipos de vivienda de emergencia. Están ahí todos los planos, ¿cierto? Pensamos mucho rato en cuáles eran las soluciones. Fabricaciones que se pudieran hacer en cualquier parte del país sin tener gran tecnología, como ustedes ven ahí. Decidimos por también decir, para la instalación, sistemas bastante básicos para la fabricación y fijándonos siempre en el cumplimiento del técnico, en embalaje de transporte adecuado a las condiciones de clima de distintas zonas donde instalamos vivienda. Esa es la que está ubicada en la zona de Frutillar, que está forrada en zinc, para que vean, esa era antes de forrarla, porque las condiciones climáticas así lo requieren. Muchas fotos, demasiado. En otra región, esta es la sexta región, con otra, y esa era la construcción. Validados con estos elementos, en términos de evaluación. Un año estuvieron sometidas a evaluación de confort técnico, medimos su resistencia mecánica, evaluamos su comportamiento acústico, su resistencia al fuego, nos fijamos en que al final construir una vivienda de emergencia es un ahorro, porque ahorra en salud, ahorra en conflictos sociales, etc. Ahí está una mirada así muy global de lo que significa la evaluación del confort técnico, la evaluación mecánica que se hizo a través de simulación. No se preocupen si esto es una cuestión muy rápida, porque de verdad los que estén más interesados les voy a hacer llegar el link y van a tener toda la información que quieran. Definimos, aquí hay algunos componentes de la definición que nosotros hicimos de esta, que se convirtió en ley después, con respecto a lo que debería cumplir una vivienda de emergencia, con términos de superficie mínima por habitante, volumen de aire mínimo por habitante, en los conjuntos, por ejemplo, de cuánto es la cantidad de agrupaciones que podríamos tener, mínimo 10 unidades para 40 habitantes o máximo 50 familias por cada conjunto, es decir, ir ordenando el tema, estableciendo, por ejemplo, que a priori debería haber una planificación de cuáles serían los terrenos que se podrían destinar para implementar estos conjuntos si es que fuera necesario por cada comuna, etc. Muchos conceptos en relación a este tema. ¿Ya? Que ustedes pueden leer, por ejemplo, que deben haber servicios mínimos, los servicios higiénicos mínimos, que se puede compartir y que no. Tal vez el modelo se parece a los campamentos de verano que hemos visto, ¿ya? En que podemos alojar en lugares distintos, pero las duchas y los campings, ¿cierto? Donde se comparten las duchas y no lo debe ser, pero sí lo. Criterios técnicos de habitabilidad, ahí está establecido, ¿cierto? La necesidad de protección de las personas, pero también de la participación de las personas en esa planificación. Ahí hay múltiples eventos que vemos recurrentemente que están ocurriendo en nuestro país y la información que nosotros hemos entregado a través del tiempo, yo creo que ha permeado en las decisiones políticas y el requerimiento técnico del que yo les hablaba antes, ha sido también en cierta medida impulsado por la insistencia, a lo mejor en ese sentido, pero yo creo que ninguno está satisfecho todavía de que sigamos viendo estas situaciones y seguimos improvisando. Soluciones en Valparaíso, estamos hablando de hace nada de tiempo, ¿cierto? Y tenemos esto ahí disponible. ¿Por qué no? Yo hago la reflexión de decir por qué todavía existe la insistencia de la UNLAB y que ONEMI quiera que se desarrollen nuevos modelos, nuevos diseños y esto está. Y esto cuesta 1.800.000, 2 millones de pesos. Ese es el costo. ¿Sí? Ahí están las soluciones que se han estado mostrando en prensa. La de arriba es una vivienda desarrollada por
La de la izquierda abajo es la peor que yo he visto, que es la Casa Fénix, que está publicitada por muchas partes, incluso tiene página web, pero esa casa vale 24 millones de pesos. Yo no entiendo cómo la promueven como una vivienda de emergencia. ¿Ya? Pero sí, lo he visto y he estado a lo mejor en algunos seminarios en que se habla de eso. Estas son las soluciones que son más recurrentes que están apareciendo ahora. ¿Ya? Eso es un comentario mío en relación a la ventaja de la madera, pero no voy a saltar. Ahí está lo que yo decía antes del análisis de costo, de lo que significaba las viviendas que nosotros implementamos. Está descrito todos los costos a los que nosotros logramos llegar. Está en dólares y está también en pesos. Y algunas otras alternativas que revisamos a nivel de distintos oferentes probables a nivel nacional. Está el valor unitario de peso, de distintas soluciones. Lo más barato es un container o la activos de agua, pero miren, aquí al final les muestro las últimas dos para ver si yo tengo panel con 3 millones de pesos y Tecnicasa que hizo una propuesta con un poquito menos y aparentemente se ganó la licitación. Estoy terminando. ¿Ven? Perfecto. Ok. ¿Puedo responder alguna pregunta? Dice porque él me estaba hablando. Si el problema son los costos, no existe alguna posibilidad de que haya un crédito a del Estado para que la gente pague la parte de la vivienda. Sí, yo creo que está haciendo algo que también estaba dentro del paquete de la discusión, porque está el tema de vincular la vivienda, ya que es más cara, como una vivienda progresiva para que sea parte de una vivienda definitiva y por lo tanto se pueda ir por la vía de la reconstrucción, que por ley, en el del 2010, se estableció por ley que la gente que estaba en la Constitución iba a tener acceso a la ley de la reconstrucción, que les dio la posibilidad de acceder a una vivienda con un monto tope del orden de los 8 millones de pesos. Este modelo también ocurrió en algún momento, pero yo sé que tengo mucha información y muy precipitadamente, pero en esta instancia estamos todavía en un camino muy dinámico que no tenemos claro todavía dónde va a quedar instalada finalmente la vivienda de emergencia. Muchos pensamos que va a seguir siendo una tendencia y va a seguir siendo una solución transitoria y que no vamos a tener posibilidad de que se incorpore, pero la verdad es que en algún momento también, y hasta hace poco tuve una reunión con el jefe de la Dirección de Desarrollo Urbano del mismo y le planteamos todo esto, le fuimos a entregar todos los documentos de manera que pudiera integrar el tema de la vivienda de emergencia a alguna cápita dentro de la ordenanza general de vivienda. Un comentario con lo que estaban hablando recién, que yo creo que no sería muy viable hacer como que la vivienda de emergencia entre como de esa forma, porque se supone que la vivienda de emergencia ahí entraríamos en el conflicto de que si yo tengo que actuar rápido, no voy a hacer el proceso de planificar el territorio para implantar una solución definitiva. Entonces, como que esas dos cosas se van a contraponer. Sí. Podría ser, pero ten cuidado porque también está el tema de la vivienda de emergencia en sitio propio. O sea, que podría ser una solución factible para las personas que tenían un espacio, tú le provees una media casa, por decirlo de alguna manera. ¿Ya? Sí, hay experiencia para todo, pero no hay una. Y lo otro es que no vi como, o no se mencionó ninguna propuesta, porque no sé si hay, de vivienda de emergencia que sea reutilizable y que quizás sea más cara, pero que se pueda como compactar y después volver a usar en el tiempo. El desarrollo que nosotros hicimos está bajo ese concepto. ¿Sí? La vivienda es desarmable y que se podría estudiar por algunos organismos del Estado, o a lo mejor la Fuerza Armada o algo así, que la entregan, la desarman, la guardan y para el funcionamiento. Podría ser, y también eso se podría incluso perfeccionar. ¿Sí? Ahí habría que regular más el tema de la temporalidad de la pero si te fijas, todo esto está en un escenario un poco incierto porque no está bien claro el soporte legal de lo que estamos
quería solo decir una palabra sobre los proyectos. Se me olvidó decirle antes que llegaron hoy día en la mañana por curso todos los proyectos, así que los vamos a estar respondiendo mañana para eso. Entonces, hay algunos grupos que eran de 2 personas y hemos estado hablando para incorporar un tercer miembro. Así que si hay alguna persona con quien queramos de hablar ahora, cuando termine la clase, si se puede acercar, sería para los que no tienen un